La bruja del baldío. Un hombre llamado Mariano es quien nos cuenta esta historia que le ocurrió luego de haberse casado. Él comenta: cuando me casé con Liliana, habíamos alquilado una casita para ir a vivir juntos. Era un terreno grande en un barrio, pero era solo una prefabricada, o sea, una casita machimbrada muy bonita, muy linda, pero chiquita. En esa propiedad habían unas plantas grandes en el fondo, y recuerdo que cuando la alquilamos, comenzamos a ir para limpiar un poco. Después de una semana nos cambiamos allí. Fue un día viernes por la tarde, así que como se imaginarán, el sábado nos pasamos prácticamente todo el día limpiándola. Luego de terminar toda esa tarea nos fuimos a dormir esa noche. Era tarde, no recuerdo bien, pero me parece que eran cerca de las 3 de la mañana. Y de pronto nos despertamos porque habíamos escuchado al perrito que teníamos, que ladraba mucho. Yo primero pensé que como desconocía el lugar, ladraba por cualquier cosa que veía, pero su ladrido se hizo muy insistente. Yo lo llamé y lo llamé, pero no venía. Entonces me tuve que levantar y lo metí dentro de la casa y me volví a acostar. Aproximadamente a la 1 hora, de nuevo comenzó otra vez a ladrar, pero en ese momento yo todavía estaba despierto y escuché un ruido hacia el costado de la casa. Me extrañó. Yo había dejado la luz del patio encendida porque aquella casa había estado desocupada un largo tiempo y lo hice como para que vieran que ya el lugar estaba habitado. Ese ruido era muy extraño. Parecía como si estuvieran moviendo algunas cosas. Entonces me levanté y abrí la puerta y el perro salió corriendo hacia el fondo, ladrando desesperado como atacando a algo. Yo no podía ver nada porque hacia el fondo no teníamos luz y el terreno era bastante amplio. Mi perro, que era un cachorro todavía, volvió llorando, como si alguien lo hubiera pegado. Yo no quise ir a ver y me asusté con esta situación, pensando que había alguien. Entré a la casa y trabé la puerta. A todo esto, mi esposa se había despertado y estaba asustada. Pensaba que había entrado alguien a robar. Nos acostamos de nuevo. Yo me quedé muy atento, prestando atención a los ruidos, y de pronto comenzamos a escuchar en el costado de la casa, como si alguien estuviera barriendo. Eso fue lo que pasó aquella primera noche. Al día siguiente, seguimos con las actividades de la casa. Yo salí a caminar por el terreno, sobre todo hacia el fondo, para conocerlo un poco y para ver si encontraba algo, pero no había absolutamente nada. Ese día pasó, y cuando llegó la noche nos sentamos a comer afuera porque estaba un poco más fresco. Luego de estar un rato ahí, de pronto comenzó a correr un poco de viento y nos quedamos por un momento más, ya que hacía calor. Un rato después, yo escuché como un grito hacia el fondo, que me llamó la atención. Miré y no vi nada, pero luego de un rato, pude ver como una pequeña llamita, como una luz, como si hubiera una vela o algo parecido, que estaba en el terreno de al lado, que por cierto era un terreno prácticamente baldío. Aquella lucecita estaba detrás de una planta de aguacate que había en nuestro terreno. Entonces se me cruzó la idea de que tal vez vivían allí algunos mendigos. Entonces decidimos llevar las cosas adentro, y en el momento que yo estaba acomodando la tele que le había puesto en la puerta, de repente se cortó la luz. Pero no me pareció extraño porque la verdad es que había mucho viento y se avecinaba una tormenta. Nosotros nos quedamos sentados en la galería. Yo no quise decirle nada a mi esposa, pero de ratos miraba hacia el fondo y podía ver aquella pequeña luz. La tormenta se largó y era muy fuerte. Tuve un poco de miedo de que arrastrara algún objeto y nos golpeara, así que nos fuimos a la cama. Cuando nos acostamos, yo sentí como que alguien había golpeado la casa, pero como había mucho viento creí que era eso. Traté de darle poca importancia para que mi esposa no se asustara. Después comenzó a llover y se detuvo el viento, y en un momento cuando estábamos conversando, escuchamos ese ruido de nuevo.
como si alguien estuviera barriendo al costado de la casa, aunque ahora ya sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo. Y de pronto escuché que alguien golpeó 2 veces la pared de madera de la casa. Mi esposa se asustó muchísimo. Yo traté de tranquilizarla diciéndole que con la tormenta algo se había caído, pero en realidad yo no sabía qué hacer para no asustarla más. Llovía y la luz no venía. No teníamos ni siquiera una vela como para alumbrarnos un poco. Nos quedamos en la cama conversando. Yo trataba de distraerla, de hablarle de otras cosas, cuando de pronto golpearon de nuevo, pero esta vez a la altura de la cabecera de la cama, como si alguien estuviera parado del lado de afuera, sabiendo que nosotros teníamos ahí la cama. Escuchamos en ese momento un sonido, como si alguien estuviera tratando de abrir la ventana. Yo no podía definir si se trataba del viento o si realmente alguien quería abrirla. Luego la cosa empeoró, porque ya comenzamos a escuchar aquellos golpes, pero por todos los lados. Golpeaban todas las paredes de la casa. Yo ya no sabía cómo tranquilizar a mi esposa, y de pronto comenzamos a escuchar ruidos en el techo, como si alguien caminara por las chapas. Yo, viendo que mi esposa se puso muy mal, comencé a insultar, porque ya la situación me había hartado, y comencé a decir que nos dejaran tranquilos, que se vayan, porque había escuchado muchas veces que así lo hacían en el campo. Luego se calmó, pero fue solo por unos minutos, porque después de eso, la puerta se abrió de golpe, muy fuerte, como si alguien la hubiera empujado con mucha fuerza. El ruido que hizo nos dejó aterrados. Yo en ese momento pensé que alguien entraría. Nosotros desde ahí, acostados, podíamos ver la luz de los relámpagos. Y después vimos como una sombra en el piso, como si alguien estuviera parado en la entrada. Nos quedamos en la cama sin movernos, y mi esposa comenzó a rezar, y de a poco fueron cesando aquellos ruidos. Cuando pensamos que todo había pasado, escuchamos la risa de una mujer, y de pronto alguien entró corriendo a la habitación. Se imaginarán lo que sentimos en ese momento, ¿no? No se veía bien, por supuesto, porque estábamos a oscuras, pero con la poca luz que entraba con los relámpagos, yo pude ver a una anciana riéndose como loca. En el momento en el que ella entró, llegó un olor realmente muy fuerte, como a algo descompuesto, y en ese momento, algo se asomó por la ventana del lado de afuera. Había una silueta de una persona, como si alguien estuviera parado mirando hacia adentro. Mi esposa comenzó a gritar desesperada, y esta anciana se reía, pero luego nos dio la espalda y se quedó parada por unos segundos, que para mí fueron eternos. Comenzó a caminar en dirección hacia la puerta, hasta salir. Para mí, se quedó en lo que nosotros usábamos como el comedor y cocina. Yo no quería levantarme porque tenía mucho miedo, y mucho más porque mi mujer me tenía agarrado del brazo como para que no me moviera. En un momento yo sentí que esa anciana salió del comedor, y entonces me levanté y cerré la puerta. Y justo en el momento que hacía esto, del lado de afuera, había como un pájaro grande con el rostro, o al menos eso me pareció a mí, el rostro de una mujer. Fue una imagen que me dejó impresionado. Cerré la puerta y la trabé con una silla. Me volví rápido a la cama. Y toda esa noche se escuchaban las risas como de 2 o 3 mujeres que caminaban alrededor de la casa. Al día siguiente, apenas amaneció, nos levantamos y nos fuimos a la casa de los padres de mi esposa, porque ella ya estaba muy nerviosa y muy cansada, ya que no había dormido nada. Nos quedamos ahí durante todo el día, y por la tarde yo fui a la casa, acompañado con uno de mis cuñados y mi suegro. Y cuando llegamos, vimos que alrededor de la casita, en toda la tierra,
había como manchas de sangre. Le conté todo lo que nos había sucedido y comenzamos a caminar por el fondo de la casa, yendo hacia el árbol donde había visto aquella luz esa noche. Y ahí encontramos en el tronco de aquel aguacate una imagen de la Santa Muerte y un montón de velas derretidas que estaban en un pozo, el cual tenía sal, con lo que yo creo era sangre de algún animal. Mi suegro me dijo: no toques nada y vámonos de aquí inmediatamente. Comenzamos a sacar las cosas y nos fuimos de aquella casa. Cuando volví a hablar con la persona que nos había alquilado, luego de un rato, este hombre se sinceró y me dijo que él pensaba que esas cosas ya habían dejado de pasar, que en el baldío que estaba al lado, en una casita de madera vieja, había vivido allí una mujer que decía la gente que era bruja. Todos ahí en el barrio, los pocos que vivían en la zona, contaban de la aparición de esta mujer en ese baldío y de algunas otras apariciones. Cuando yo le conté lo que nos había pasado, el hombre comprendió perfectamente y tuvo la intención, al menos, de hacer bendecir todo el terreno para tratar de que esto ya no vuelva a pasar. Ya no sabemos lo que ha pasado desde ese entonces. Yo he vuelto a pasar un tiempo largo por ahí y la casa sigue deshabitada. Pero el esposo de una compañera de mi mujer, que vive en la zona, me ha contado que estos hechos han continuado ocurriendo aún hasta el día de hoy. La mano fría. Mi nombre es Fernando. Cuando tenía 18 años, me sucedió lo que les voy a contar. Yo vivía con mi familia en una casa que estaba hacia el fondo de una propiedad. Esta tenía unos 50 metros de largo por 20 de ancho. Bueno, mi tía nunca se casó y fue la única heredera de ese terreno. Como ella era una mujer muy grande, ya tenía su departamento en el centro, y mi familia, que por ese momento no tenía casa propia, recibió de mi tía ese lugar. Pasaron un par de cosas ahí. Esta propiedad estuvo abandonada por mucho tiempo y tenía apenas una pequeña casita. Cuando nos fuimos a vivir allí fue mi papá el que se encargó de terminarla, ya que estuvo por más de 10 años abandonada. Ese barrio por aquel entonces no estaba tan habitado. De hecho, habían muchos baldíos que estaban alrededor de este terreno, pero habían un par de familias que cuando mi papá comenzó a ir a limpiar, le decían que estaban muy contentos de que alguien vaya a vivir allí, porque había mucha gente que se metía, y con el tiempo, también se enteró de algunas otras cosas allí. Ya pasado un tiempo viviendo en ese lugar, una noche me quedé solo en la casita. Yo era hijo único. Aquella vez, llegué a mi casa como a las 11 de la noche y estaba solo. Llegué bastante cansado. Comí un poco luego de eso y me fui directo a la cama. Prendí la tele. Recuerdo que me tiré a la cama y estaba tan cansado que unos pocos minutos ya me estaba durmiendo. Cuando me acordé en ese momento que no había cerrado el portón de ingreso a la casa. Este se encontraba como a 40 metros hacia adelante, así que me levanté y lo cerré. Decidí entonces darme un baño para dormir más tranquilo. Cuando estaba en el baño, escuché un ruido que me llamó la atención. Fue como si algo se hubiera caído. Entonces abrí la puerta del baño y saqué la cabeza para mirar. Yo dije que tal vez había vuelto mi papá. Es lo primero que se me vino a la cabeza, pero no. No había nadie. Entonces dejé la puerta del baño abierta mientras me bañaba. Y en un momento sentí muy claramente que alguien pasó corriendo por ese pequeño pasillito donde estaba el baño. Se escuchaba ese sonido, como cuando alguien corre descalzo. Yo apenas vi una sombra, pero escuché muy claramente ese sonido. Me dio miedo, porque pensé que tal vez alguien había entrado a robar. Me puse el pantalón, así mojado como estaba, y prendí la luz del pasillo. Luego fui a la cocina y vi que la puerta estaba cerrada. No había nadie adentro de la casa. Pero estando en el comedor, desde ahí,
escuché que la puerta del baño se cerró de un portazo. En ese momento dudaba si podría haberse tratado de alguien o tal vez fue el viento. Volví al baño con un poco de miedo y me terminé de bañar. Salí y me fui directamente a mi habitación. Dejé todas las luces prendidas, incluso la del televisor. Me acosté y en un momento volví a escuchar otra vez que alguien pasó corriendo por ese pequeño pasillo. Sentí mucho miedo en ese momento. Yo había cerrado la puerta de mi cuarto, pero me levanté y le puse una silla como trabándola, para evitar que quien sea que esté afuera pudiera entrar. Por un momento no escuché nada más, hasta que me quedé dormido. Pero luego me desperté, porque sentía que me tiraban de la oreja. Abrí los ojos y la luz de la habitación, la cual yo había dejado encendida, ahora estaba apagada. Solo estaba prendido el televisor y yo sentí por unos segundos una mano muy fría que me tiraba de la oreja y luego me tocaba el pelo. Salté de la cama y en ese momento dudé por un instante si se trataba de un sueño o había sido algo real. Pero tenía esa sensación en la oreja de esa mano fría muy claramente. Tenía miedo de levantarme y prender la luz, pero di un salto prácticamente de la cama y caí parado al lado de la puerta y pude prenderla. Y fue ahí que pude ver que junto a mi cama habían como unas pisadas, como si alguien hubiera llegado con los pies todos embarrados. Yo había dejado la puerta trabada por la silla, pero ni eso evitó que pase lo que me había sucedido. En ese momento sí me asusté de verdad. Y otra vez pude sentir en ese instante que alguien pasó por el pasillo. Pero esta vez, ese sonido fue acompañado por unos murmullos. Yo no entendía lo que decía, pero era una voz horrible. Me metí en la cama, y en eso fue como cuando hay una baja de tensión, y el foco se apagó, se quemó. Aún así, la tele quedó prendida. Me tapé, y estaba allí en la cama, solo en esa casa, muerto de miedo, y con una propiedad inmensa. Y comencé a escuchar ese murmullo muy despacio, pero esta vez ya lo escuchaba debajo de mi cama. Era como si alguien me hablara, pero yo no entendía nada lo que decía. Me encogí en la cama, tenía miedo que alguien me agarre de los pies, y luego sentí que la cama se movió, como si alguien intencionalmente lo hubiera hecho. Yo ya no sabía qué hacer. Y en ese momento vi que una silueta de una mujer cruzó delante del televisor, como una sombra. La vi claramente a unos metros nada más de donde yo estaba, en uno de los rincones de la habitación, donde había un pequeño armario, y de repente la puerta de este se abrió y se cerró como 3 o 4 veces. No sé cómo explicarles la sensación que yo tenía en ese momento, el miedo que sentía en ese momento. Otra vez vi cómo esta silueta pasó por la habitación y esta vez se quedó del otro lado, donde había una pequeña mesita de luz, la cual se comenzaba a arrastrar unos pocos centímetros. En ese momento me acordé que mi mamá tenía sobre la cama colgado un crucifijo. Sin dudarlo me estiré y lo saqué de la pared. Lo apreté bien fuerte poniéndolo delante mío y comencé a rezar. Y en ese momento en el que rezaba, fue como si aquella aparición, de manera muy violenta y rápida, saliera huyendo de la habitación. Yo rezaba en voz alta y esta sombra tiró la silla con la que trababa la puerta y esta se abrió, como si lo hubiera hecho una persona normal. Yo me quedé rezando por un rato mientras escuchaba que la puerta que daba hacia el frente se abría y se cerraba sola, por más que yo la había dejado con llaves. Hasta que en un momento, a eso de las 4 de la mañana, llegó mi papá. Cuando entró me llamó. Yo me levanté con mucho miedo. Cuando lo vi, él me preguntó, ¿qué es eso que hay en la tapia? Yo salí para ver qué había en esa tapia, y vimos que en esa pared habían varias velas encendidas y algunas derretidas que corrían por la pared.
Yo le conté a mi papá lo que me había pasado y cuando él entró al baño, vio que el piso estaba lleno de pisadas, como si alguien hubiera entrado con los pies llenos de tierra. Esa noche mi papá se puso a rezar conmigo y nos acostamos a dormir juntos. Al día siguiente, él fue hasta la tapia, y sobre ella estaban las velas ya derretidas, y además había un mechón de cabello que estaba sujeto por unos hilos. Nos dimos cuenta que se trataba de algún trabajo o algo parecido, y con el tiempo, no fue eso lo único que nos pasó. Esas historias te los voy a contar en otra oportunidad.